pujar a l'escenari. Com vos deia abans, el vaig entrevistar la setmana passada a la ràdio. Jo no sabia que la química i els químics tenien aquests superpoders. Sí. Yo vi que tenías ahí unos superpoderes para cambiar el mundo. Bueno, tú en representación de todos. I jo crec que en gent com el doctor Javier García estem en bones mans perquè aquests superpoders les fa servir en responsabilitat. Ell és doctor en química i catedràtic de química inorgànica de la Universitat d'Alacant. Allà dirigeix el laboratori de nanotecnologia molecular, emprenedor, investigador, president de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada, que és la unió científica més gran del món, i té el mèrit de ser el primer espanyol que la presideix i és més jove en els 100 anys d'història de la institució. Cuando le dijiste a tu madre, mamá, mira dónde estoy. No sabía qué era. Mis padres son de historia los dos, no sabían por dónde me iba. I a més és vicepresident del Consell de Tecnologies Emergents del Foro de Davos, és fundador de RIF, dic bé? RIF Technology, que és una empresa que va néixer a través de CMIT. I acaba de rebre el Premi Nacional d'Investigació i una cosa que vaig descobrir és que és un enamorat de la taula periòdica, com no podia ser d'una altra manera, i que com que també ell s'enamora en castellà, ¿no? Tú amas en castellano, pues también has traducido la química a español. Amo en todos los idiomas. Bueno, también es verdad, mucho mejor. Amo en todos los idiomas. Mucho mejor. Yo os dejo un bell. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta, son 10 años de celebración y no solamente de un clúster, sino de una visión y una claridad, Joan, que no he visto en otras partes. Qué claridad, qué visión más clara y cómo encajáis el papel de la industria química en las islas. Ahora vamos a salir de Palma, si me lo permitís. Vamos a salir de España, de Europa, y vamos a ver la química con unos ojos más globales. Los grandes retos de nuestra profesión, que no son pocos. Habéis oído hablar muchísimo hoy, y también nuestras queridas autoridades, de economía circular, y la Unión Europea, dentro del Green Deal, pues ha puesto un montón de dinero, y con estas infografías tan bonitas, pues uno, también nuestros alumnos, cuando les explicamos las asignaturas, se imaginan estos procesos circulares en los que reutilizamos todo lo que producimos. Por lo tanto, nuestro impacto sobre el medio ambiente pues es muy pequeño. Pero si esto fuera cierto, no tendríamos los problemas que tenemos hoy en día. Y en realidad, hoy la industria química se parece mucho más a esto. Parece algo complejo. Todas esas líneas que veis ahí son los procesos que explicamos en clase. El proceso Haber-Bosch, la síntesis de amoníaco, la industria petroleoquímica. Pero explicado de forma muy sencilla, el negocio de la química es el negocio más sencillo que hay en este mundo. Es comprar materias primas lo más barato posible. Muchas son muy baratas, otras son más caras, pero es comprar materia prima, transformarla y venderla a un precio mayor. Coger el aceite de oliva, las cenizas y hacer jabón. Claro, eso hoy en día es muy complejo y podemos hacer muchísimas cosas. Y como negocio parece algo muy bueno, y sin duda lo es, y al final explicaré por qué esto es tan bueno para el planeta, pero a la vez tenemos un gran reto, que es, hoy en día somos capaces de hacer tanto y tan bien que estamos muriendo de éxito en la industria química. Y cuando vendemos lo que producimos, nos desresponsabilizamos. Y todo aquello que producimos finalmente termina como residuo. Además tenemos dos problemas adicionales que aquí no se ven muy claramente. Solo el 30% de lo que extraemos del planeta se convierte en materiales que finalmente son útiles, y de ese 30% solo reutilizamos el 8%. Ojalá tuviéramos una economía circular, estamos todavía muy lejos de ella. Y no creo que lo vayamos a conseguir en los próximos años. Mirad, 3 procesos grandes de la industria química que generan enormes cantidades de CO2, la producción de amoníaco, de metanol y de plásticos, se prevé que van a triplicarse de aquí al 2050. Y podemos debatir si aquí, pongamos en Palma, queremos disminuir el uso de plásticos o de fertilizantes o de detergentes.
Pero está claro que hay 1.000 millones de personas que viven con menos de $1 al día y 1.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable. La realidad es que necesitamos abastecer a miles de millones de personas con estos productos que son básicos, pero que a la vez tienen un enorme impacto medioambiental, por ejemplo en emisiones de CO2, que también se van a duplicar de aquí al año 2050. No parece que esté cerca esta idea del net zero, de descarbonizar la industria. Va a ser muy difícil, es un gran reto, es el gran reto que tiene la industria química en los próximos años. Y cuando digo química, lo digo con mayúscula, química de verdad. La energía, el transporte, la medicina, la agricultura, todo aquello que se basa en recoger, utilizar materias primas y transformarlas. Cuando me eligieron como presidente de la UPAC, una de las revistas más importantes, que me pidió que compartiera mi visión, lo que os estoy contando, con la comunidad química, y el reto que compartí es esta visión de transformar lo que explicamos en clase, ¿verdad? Esta ciencia y esta industria de la transformación, me vais a entender rápidamente, A más B para dar C, ¿verdad? Así de sencilla es la química, en algo circular, para que cada vez que pensamos en C, en lo que producimos, tengamos en mente la sostenibilidad, es decir, que C no sea el producto final de todo lo que producimos, que no sea aquello que vendemos, sino la materia prima de aquello que queremos seguir produciendo. Esto no es ciencia ficción, esto lo estudiamos todos en el colegio. ¿Os acordáis del ciclo del carbono? ¿Os acordáis del ciclo del nitrógeno? Los que no se acuerden, ¿os acordáis del Rey León, del ciclo de la vida? Imaginaros que todos los árboles, todas las plantas, todos los animales que han vivido en el planeta una vez muertos se fueran acumulando. Los tuviéramos en incineradoras o en campos. Sería insostenible. La vida está basada en la reutilización de todo lo que se produce. Solo así podremos seguir dando bienes materiales y mejor calidad de vida a todo el planeta sin que el planeta se nos acabe. Un aspecto que quiero destacar y que me parecía importante estando aquí en Palma y que a veces se nos pasa desapercibido es un artículo que escribí hace muy poquito sobre lo que creo que es el gran reto de la química actual y en el futuro, que es dar de comer al planeta. Ese es el gran reto. Cuando digo comer, es comer y beber. Creo que me entenderéis. Yo siempre sostengo que la mayor contribución de la química a la humanidad es la cloración del agua. Luego el proceso Haber-Bosch, que amamos todos los químicos inorgánicos, la fijación de nitrógeno, pero sin duda dar de comer al agua y fijar el nitrógeno para poder tener fertilizantes es nuestra gran contribución. Pero también tiene un gran reto. Mirad, cuando hablamos de emisiones de CO2, ¿qué es lo que nos ponen en el telediario? ¿El coche o la refinería? En realidad el 30% de las emisiones de CO2 vienen de la agricultura y de la ganadería. Y lo que es más triste es que de toda la comida que producimos, que tiene un impacto medioambiental y también climático importante, 1/3 se desperdicia. Tenemos que producir más o menos alimentos, más, porque hay gente que sufre por hambre. Tenemos todo el tema del grano, ¿verdad?, en Ucrania hoy en día, pero tenemos grandes crisis alimentarias, hay que producir más alimentos, pero eso no va a ser sostenible con un 30% de las emisiones de CO2. A veces se nos pasa desapercibido el reto de la alimentación cuando hablamos de cambio climático. Uno podría preguntar, y esto es una pregunta legítima, que podría hacer un alumno, oye, Javier, ¿y por qué no reutilizamos todo lo que producimos? Y quizá el ejemplo, de ayer en la cena lo comentábamos, ¿por qué no reutilizamos todo? Por ejemplo, los residuos de la agricultura, los residuos de la comida. Acabo de decir que se produce muchísimos residuos, que se desperdicia mucha comida, también los plásticos, aunque ya veo que podemos hacer cosas maravillosas con plásticos reutilizados, pero podríamos darle una nueva vida a los plásticos. ¿Por qué estos residuos no son la materia prima para un nuevo ciclo de los materiales? Bueno, pues que no han sido diseñados para eso.
Si lo pensamos bien, los respaldos de las sillas sobre las que os estáis apoyando no están pensados para que se puedan reutilizar, sino para que duren. Y cuando uno mira la cadena, el polímero, era una cadena de unidades que se repite, uno entiende rápidamente que no han sido pensados para reutilizarse, porque no hay nada en la estructura de este polímero que permita romperlo, desensamblarlo, para volver otra vez. No hay un Lego, como decía, no hay un Lego en nuestros plásticos. O sea, nuestros productos no están pensados desde el principio para ser reutilizados. Ese es el gran reto que tiene la química y por eso el reciclado siempre es incompleto, insuficiente y muchas veces insatisfactorio. ¿Qué problemas tenemos hoy en día? Pues que cuando queremos reutilizarlo, pues necesitamos catalizadores homogéneos o productos muy tóxicos o grandes cantidades de disolvente. De nuevo, porque no tenemos los materiales, no hemos pensado los materiales desde el principio para reutilizarlos. Quiero contaros aquí ahora la invención, el trabajo que hemos hecho nosotros, que es la base de nuestra empresa, de Rife Technology, que consiste precisamente en abrir la catálisis heterogénea a la transformación de moléculas complejas. Mirad, este vídeo que veis aquí muestra los canales, la porosidad de los catalizadores más habituales que se utilizan más en química, las zeolitas, y estas moléculas que entran en su interior y se transforman para dar todo tipo de compuestos. El reto que tenemos es que muchas de las moléculas y de los residuos con los que queremos trabajar son muy grandes y no caben dentro de los poros, de los canales, de los catalizadores que utilizamos. Lo que hemos descubierto nosotros es una manera, mediante nanotecnología, de generar autopistas moleculares, poros mucho más grandes, por los que ahora sí esos residuos pueden viajar, encontrar los sitios activos, transformarse de forma muy selectiva y lo que antes era un residuo, ahora es materia prima para un nuevo ciclo. A través de la catálisis, de una nueva catálisis, de unos materiales nanoestructurados, es posible convertir el residuo de hoy en día en materia prima para el futuro. Eso era una película de Walt Disney, esto es los datos de verdad, esto es una imagen de microscopía de electrones, combinada con difracción de electrones, en el que podéis ver la estructura cristalina de este catalizador y también esas autopistas moleculares por las que pueden viajar libremente las moléculas de los residuos, encontrar los sitios activos y transformarse en nuevas moléculas que nos permitan reutilizar una y otra vez lo que producimos. Este es un mensaje central que os quiero transmitir, que se ha transmitido ya en realidad por parte de Joan y de Joan, y es que la tecnología es también la base de nuevas propuestas de negocio. La tecnología no resuelve nuestros problemas, pero cuando las empresas están basadas en nueva tecnología, en innovación, nos da una ventaja competitiva que no tienen otros. Y esa fue la base de Rife Technology, de la empresa que fundé para comercializar esta tecnología y que en 2019 adquirió Grace, la gran empresa multinacional de síntesis de catalizadores. Y este es el mensaje, sobre todo para los más jóvenes, que quiero transmitir aquí, sobre todo ahora con el Premio Nacional de Transferencia de Tecnología. Ese es el reto del sistema de I+D de nuestro país. Aquí hacemos una ciencia de primera división, es verdad, con presupuestos de segunda B, pero una ciencia de primera división. El problema es que esa ciencia no la transferimos o no transferimos tan bien esta tecnología como lo hacen otros países. Y hay muchas razones para ello. En primer lugar, porque tenemos menos trayectoria, hay países que lo llevan haciendo muchos años. En otros casos, porque no está el ecosistema. Esto no ocurre porque hay una nueva directiva o incluso porque haya dinero o hay una convocatoria, sino que tienen que estar todos los actores. Tiene que haber una universidad donde se generen estas ideas, tiene que haber personas con la voluntad, con la aceptación del riesgo, inversores de los de verdad, es decir, de los que están dispuestos a perder la inversión si las cosas no van bien, pero que también pueden ganar mucho si las cosas funcionan adecuadamente. Es todo un ecosistema y ese es el ecosistema que no solamente aquí, sino vaya donde vaya, los países y sobre todo las ciudades quieren replicar. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Silicon Valley, en Boston, en Oxford, en estas ciudades que permiten transferir los descubrimientos al mercado? Y eso es un ecosistema.
No es una sola solución, son muchos actores. Quizá el más importante es el talento. ¿Qué tienen en común todas estas ciudades? Que allí van los estudiantes más talentosos, los que tienen ganas de que cambien las cosas, los que se esfuerzan para que las cosas ocurran. Y allí es donde van y allí es donde ocurren estas cosas. Vamos a mirar ahora algunos datos. Joan, estoy 100% contigo. Los datos no son suficientes, pero nos informan para luego tomar decisiones. No sé si lo habréis oído, pero hay un gran debate ahora sobre lo que se llama desacoplamiento. Si no lo habéis oído, no os preocupéis, porque esto está en Bruselas, ahí en el centro, ya nos llegará el debate. El desacoplamiento es el gran reto que veo yo para la industria química y en general para la industria en los próximos años. Desacoplar es separar crecimiento económico de impacto medioambiental. Es decir, podemos crecer, puede que aumente el PIB del país, que haya más riqueza, más impuestos, más trabajo, a la vez que tenemos un menor impacto sobre el medio ambiente. Pues no está claro, digamos que no está claro. La gráfica de la izquierda es la gráfica que siempre muestran los tecnooptimistas. Un peligro en el que no hay que caer. Entonces siempre se lo digo a los científicos, cuidado con el tecnooptimismo. Porque los alumnos de ciencias, ¿a qué tipo de profesor escuchan? A profesor de ciencias. Entonces hay que tener un poquito de cuidado para no estar sesgado. Mirad, aquí lo que veis es un montón de países, incluido España, en los que crecieron mucho. A ver si veo el dato de España, lo encuentro. Está por orden alfabético. Bueno, os cojo el caso de Irlanda, que es el que siempre se muestra. Irlanda en los últimos años ha crecido un 81% y las emisiones de CO2 han caído un 47%. Es el número más significativo. Es verdad que es un poco de trampa porque ha crecido Irlanda, política fiscal muy agresiva, se han instalado las grandes empresas tecnológicas. Esto no ocurre siempre, pero es posible crecer a la vez que disminuir las emisiones de CO2. Esta es la gráfica de los tecnooptimistas. De hecho, esto cuando ponéis decoupling, desacoplamiento, es la gráfica que sale en Google y en Wikipedia. La otra es la triste realidad. La triste realidad es que cuando vemos los datos globales, y aquí está muy claro, la línea naranja es el PIB, ¿ves? Qué contentos somos como mundo, siempre crecemos. Pase lo que pase, la línea siempre es ascendente. Un poquito cae, hay una pandemia, hay una crisis, pero cuando lo vemos en largo recorrido, siempre hay un crecimiento económico. Y crecimiento económico e impacto medioambiental, que es lo que aparece ahí en azul, van siempre de la mano. Estos son los tecnopesimistas. Pero este es el gran reto que tenemos por delante en los próximos años. Desacoplar crecimiento económico de... ¿Qué os diría un profesor de ciencias? ¿Qué os diría el presidente de la IUPAC? ¿Cuál es el pensamiento simple de los científicos e incluso de algunos políticos? La tecnología vendrá a rescatarnos. Con nuevas fuentes de energía renovables, con nuevos descubrimientos, tecnologías más eficientes, podremos crecer y crecer y el impacto será menor. ¿Qué te diría un economista, incluso un estudiante de económicas de segundo? No. No importa cómo seas deficiente, cómo de barata sea la energía, si lo que bajas es el coste, la demanda aumentará. Y este es el mensaje central que os quería transmitir. No hay transición energética, hay adición energética. ¿Qué quiero decir con eso? Que a la vez que, por ejemplo, en Europa cada vez tenemos un porcentaje de energía que viene más de renovables, esto es la idea del tecnooptimismo, la tecnología, los avances en energía solar, en eólica, el Green Deal, las ayudas, la regulación, cada vez hay más porcentaje que vienen de las renovables, es cierto. También es cierto que cada vez consumimos más petróleo. ¿Cómo es posible eso? Porque nuestro uso de energía sigue aumentando y aumentando. El apetito es tan voraz que da igual el porcentaje que tengamos de energías renovables, siempre se viene acompañado de un aumento en el consumo de petróleo, de gas natural y de carbón. Y esto resultó muy evidente con Europa, con la vieja Europa, que se sentía tan orgullosa de cómo estaba descarbonizándose hasta que Rusia le cerró el grifo del gas natural y vimos lo dependientes que éramos del gas natural. Y también un poco a la hipocresía de las últimas 2 semanas.
cuando los jefes de gobierno de Europa fueron a Nueva York a la Asamblea General a hablar sobre cómo iban los objetivos de desarrollo sostenible, todos nos comprometimos en alcanzarlos en 2030 y acordaréis, lo habréis visto en Telediario, la semana pasada, cuando llegaron de nuevo a Roma, a Madrid, a Berlín o a Londres, decidieron dejar los objetivos, ¿verdad?, del 2030 y porque China estaba compitiendo con nosotros, bueno, ya veremos cuando alcanzamos nuestros objetivos de sostenibilidad. O sea que la visión tecno-optimista está bien, es importante innovar, pero no tengamos el pensamiento simplista de que simplemente con mejor tecnología vamos a consumir menos. Porque de hecho, y esta es una idea importante, no hemos empezado a innovar hoy. Ya hubo una transición energética de la madera al carbón, del carbón al petróleo, del petróleo a las renovables, y durante todo el tiempo ha ido aumentando nuestro consumo de energía y nuestras emisiones de CO2. Quiero comentaros ahora algo optimista. ¿Dónde veo yo que está el futuro? ¿Cuáles son las cosas donde puede haber un cambio fundamental, radical? Y esto es el resultado de un artículo que escribí para Nature Chemistry hace muy poquito, creo que sí, del año pasado, sobre las nuevas tecnologías que lo pueden cambiar todo. Una de ellas, sin duda, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene grandes peligros, tiene un enorme consumo energético, pero está produciendo algunos cambios fundamentales en la ciencia que quiero compartir con todos vosotros. En primer lugar, este artículo. Yo lo menciono con frecuencia porque este artículo tendría que estar en los libros de texto. ¿Estáis todos familiarizados con el test de Turing? ¿Os acordáis el test de Turing? Es un test que puso Turing para definir el momento en el que las máquinas hubieran alcanzado ya el nivel de inteligencia artificial. Esto es, cuando los humanos no seamos capaces de distinguir una conversación que tenemos con otro humano de aquella que tenemos con una máquina. Eso se ha superado hace mucho tiempo. Hoy en día es muy difícil distinguir una conversación con una máquina, con un humano, obviamente sin ver. Y aquí, este es el test de Turing en la química. Como un test de Turing en la química, muy sencillo. Lo que hicieron estos científicos, por cierto, no químicos, lo que hicieron es preguntarles a las máquinas por una ruta sintética que permita sintetizar moléculas muy complejas. Preguntaban a las máquinas, ¿cómo sintetizarías tal compuesto? Y luego se lo preguntó también a expertos, a grandes químicos, ¿cómo lo sintetizarías? Y un tercer grupo, en un control doble ciego, se le preguntó cuál de las síntesis están propuestas por máquinas y cuáles de las síntesis propuestas por humanos. Y fueron incapaces de decirlo. De hecho, cuando las síntesis propuestas por máquinas se pusieron en práctica en el laboratorio, resultaban más sencillas, más elegantes, tenían menos pasos y generaban menos residuos. Y no es sorprendente. ¿Por qué no es sorprendente? Porque las máquinas son mucho mejor que nosotras a la hora de encontrar patrones en millones de artículos científicos. Un buen químico orgánico igual recuerda, ¿qué te voy a decir? Si es muy bueno, 1000 reacciones. Una máquina puede procesar billones con datos concretos y por lo tanto no es de extrañar que puedan proponer rutas sintéticas más eficientes. Los autores de este Nature, de este artículo tan importante, eran tan conscientes de la importancia de este hallazgo que escribieron en un lenguaje poco común en artículos científicos su visión para el futuro. Ellos lo que quieren es equipar a las máquinas con los medios para que puedan aprender de la rica historia de la química. Lo voy a repetir. Quieren que las máquinas puedan aprender de la rica historia de la química, cuando digo de la química me refiero de todas las ciencias, para que nos ayuden a resolver nuestros grandes problemas. Esto fue el año 2018, inmediatamente los científicos de todo el mundo empezaron a enseñarles a las máquinas la rica historia de la química, para hacerles preguntas interesantes. Obviamente, aquí el lenguaje se nos queda un poco escaso, es difícil convenceros de que las máquinas hoy en día saben, entienden química, pero
vamos a hacer este experimento juntos. Imaginemos que una persona de vosotros les pregunto, bueno, lee un montón de artículos científicos y en función de las propiedades de los elementos, ordénalos en una tabla. ¿Os suena algo eso? Ordenar los elementos químicos en función de sus propiedades en una tabla. A nosotros nos costó hasta 1869, el año en que Dmitri Mendeleev propuso la primera versión de la tabla periódica. Las máquinas les costó 2 horas. Vamos a ver la tabla periódica de las máquinas. A la derecha está la nuestra, obviamente, de la que me siento muy orgulloso, la que propone la UPAC. Yo estoy involucrado en ponerle nombrecito a los 6 últimos elementos que aparece aquí. Y a la derecha está la tabla periódica de las máquinas. Hombre, lo primero que me podríais decir es, hombre Javier, eso no es una tabla periódica, eso ni es una tabla, es un montón de avispones de colores, pero ahí no hay ningún conocimiento. Vamos a darles una oportunidad a las máquinas. Las máquinas tardaron 2 horas en identificar a los halógenos y los ordenaron de la forma que nosotros los hubiéramos ordenado. Flúor, cloro, bromo y yodo. Y al astato lo pusieron muy lejos, veremos por qué. Igualmente no tuvieron ningún problema para encontrar los alcalinos, que por cierto pusieron muy lejos de los halógenos, como nosotros, que son muy diferentes. Y de nuevo, ahí están todos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y al francio lo pusieron muy lejos. Tampoco tuvieron ningún problema para identificar a quiénes, a los gases nobles. Muy sencillo, son muy diferentes. Pero estos son muy poco reactivos. Los pusieron muy lejos de los halógenos y del grupo 1 y de los alcalinos. Y al radón lo pusieron también lejos. El grupo 13, mis amigos de química inorgánica, le decimos a los alumnos siempre, los elementos del mismo grupo tienen las mismas propiedades, menos el grupo 13, que no nos salen bien las cuentas y hacemos todo tipo de excusas. El boro lo explicamos aparte, porque los hidruros de boro son diferentes. Nos inventamos excusas con nombres antilocuentes, como por ejemplo efecto cabeza de grupo, efecto diagonal, efecto par inerte. Excusas. Las máquinas no las engañamos. Rápidamente al boro lo pusieron lejos y nos recordaron que en realidad se parece más a los semimetales. Y luego nos puso... Y luego nos puso otras cosas que nos voy a comentar que también están en esa tabla periódica. Yo no sé si os he convencido de que las máquinas saben química o no, pero si a mí un alumno me ordena los elementos como ha ordenado las máquinas estos aquí, hubiera entendido que tenía que aprobar. Es decir, que sabe de química. Obviamente las máquinas no saben lo que hacen, no saben por qué lo hacen, simplemente resuelven algoritmos, pero sí nos ayudan a encontrar tendencias en millones de artículos científicos. Y eso va a ser muy útil. Pongamos que os he convencido, no lo sé, no os voy a preguntar, de que las máquinas saben química. Vamos a hacer el experimento mental. Pongamos que estáis convencidos de que las máquinas saben química. No solamente saben química, saben toda la química. Y la saben muy bien. ¿De acuerdo? Ahora es la pregunta que os voy a hacer ya a vosotros. ¿Qué pregunta le haríais? Obviamente, la pregunta que muchos tendréis en la mente, ya se la han hecho, no la voy a contar, ¿cómo es el origen de la vida? ¿Cómo surgió la vida? Hay un paper de hace un año basado en inteligencia artificial sobre cómo ha surgido la vida. Pero yo os voy a comentar otro, que la gente no suele preguntarlo, pero esta es la pregunta que yo le haría a las máquinas. ¿Cómo transformamos los residuos en productos útiles? Y eso es este paper, que parece muy complicado, pero que es muy sencillo. Mirad, lo que hicieron aquí los autores es darle a las máquinas estas moléculas, que son residuos, moléculas que no queremos, excesos de disolventes, residuos de plástico, de la industria química, biomasa, cosas que ojalá las pusiéramos debajo de la alfombra. Y les dijeron, con esto haz todo tipo de moléculas útiles, incluso compuestos farmacéuticos complejos. Y esto es lo que hicieron, ¿veis? Aquí en el centro están los residuos y como en una estrella, rutas sintéticas que producen todo ese tipo de moléculas complejas. Los autores quedaron tan fascinados de que pudieran transformar residuos en compuestos farmacéuticos que, como veis a la derecha, los pusieron
a funcionar. Es decir, escalaron estas tecnologías. Y las síntesis, de nuevo, eran tan eficientes, eran tan sencillas, no solamente no generaban residuos, sino que estaban utilizando residuos, que han empezado empresas a comercializar esto. Claro, aquí ahora la pregunta es, ¿de quién es la patente? Espero que entendáis un poco el mensaje que os quiero transmitir, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a pensar nuevas soluciones para el planeta. Y esto es un clúster químico. Vamos a traerlo a la empresa. No me patrocina Cepsa, no tengo ningún interés en la empresa, no suelo poner comunicados de prensa, pero es que este es espectacular. Mirad, en la planta de Cepsa que tienen en Huelva, producen un compuesto que utiliza fenol como intermedio. Bueno, ellos lo que han hecho es utilizar los datos de la producción de esa fábrica para optimizar la síntesis de fenol. Para mis amigos de ingeniería química, la forma en la que enseñamos a nuestros alumnos a mejorar la eficiencia de un proceso es balances de masa, balances de materia, separar mejor, resolvemos ecuaciones. Esto es diferente. La máquina tiene todos los datos de en este caso, de ese proceso y aprende de los datos sin resolver ecuaciones, sin tener en cuenta balances de masa ni de materia. Es un aprendizaje automático. Y así Cepsa consiguió producir 5.500 toneladas adicionales de fenol, sin resolver una ecuación, simplemente aprendiendo de los datos que ya tenía. Este cambio es tan fundamental, de nuevo, esta empresa que voy a poner ahora no me patrocina, esta empresa hoy en día comercializa algoritmos, AspenTech utilizábamos antes, Aspen, para resolver ecuaciones. Esta empresa lo que te dice es, la planta química está optimizada a nivel de proceso, no a nivel de planta. Entonces, tú lo que encuentras son mínimos locales. Pero ahora con inteligencia artificial, tú puedes introducir los datos de toda la planta y obtener el máximo global para diferentes escenarios. Por ejemplo, regulación. Quieres que toda la planta produzca menos CO2. Para beneficio económico. Quiero que toda la planta trabaje de manera que tenga más euros final de año. Esta capacidad de imaginar nuevas formas de utilizar toda la planta, que no sean procesos sencillos, la columna de destilación o el reactor, sino que tenga en cuenta todas las interacciones complejas que hay entre todos los procesos, solo lo puede hacer la inteligencia artificial, de nuevo, sin resolver. Y estas son empresas que ya venden este tipo de software porque la empresa química, la planta, ya está completamente digitalizada, pero esos datos no los está utilizando. Esto es la utilización, es el siguiente paso en la digitalización de la planta química. Por eso estoy convencido, y no es un titular mío, yo cuando lo leí dije, parece que me ha leído la mente. Obviamente el que escribió esto es mucho más listo que yo, porque se le ocurrió lo que yo no era capaz de verbalizar. En este fantástico artículo en Nature lo pone muy claro. El futuro de la química, yo diría el futuro de la ciencia, es el lenguaje. Porque hoy en día con lenguaje natural podemos hablar con las máquinas para que nos resuelvan problemas complejos. Pero para que esto ocurra necesitamos un lenguaje, un código diferente. Las máquinas no entienden bien qué es un carbonilo, ni una amina, ni un fenol. Por eso, en la IUPAC hemos desarrollado un nuevo lenguaje químico, que es INCHI, de International Chemical Identifier. No preocuparos, no vamos a cambiar la nomenclatura otra vez más, la que se ha aprendido está muy bien. Esto es una nomenclatura, veis que no es para humanos, todos esos números y letras que aparecen abajo, pero es un lenguaje para que las máquinas entiendan la química y podamos acelerar desde la IUPAC toda esta nueva revolución de las máquinas en el descubrimiento científico. Soy consciente de que cuando escucháis IUPAC o la IUPAC, si os suena de algo, seguramente os vendrá a la cabeza formulación, la tabla periódica, pero a mí me gustaría ponerle una cara humana a lo que es la IUPAC. Y esta gente que aparece aquí es la razón
por la que dedico mucho de mi tiempo, de forma completamente voluntaria, a la UPAC, porque son personas voluntarios, generosos, que aman su trabajo y que están dispuestos a sacrificar muchas horas para que tengamos todos los datos, todos los métodos, los protocolos, los estándares, el lenguaje común, que eso es realmente lo que hace la UPAC. El trabajo fundamental de la UPAC es completar nuestro conocimiento. Yo siempre lo digo, es una pena que en la Biblia o en el Corán no esté el apéndice con los pesos atómicos, o que los datos de solubilidad no vengan en el Génesis. No, esto hay que entrar en el laboratorio, hay que hacerlo, hay que definirlo. Estos datos nos cuestan mucho esfuerzo y esto es lo que hacen nuestros voluntarios, entrar en los laboratorios para que los científicos tengamos el lenguaje, las constantes, la solubilidad, los datos de toxicidad. Todo eso lo hacen voluntarios gratuitamente para la comunidad científica. Estamos repensando también el futuro de la educación, porque habéis visto, espero que haya quedado claro en mi charla, cómo está cambiando la química, y la educación de la química apenas ha cambiado. El futuro del profesional químico, que es de lo que hablé la última vez que me invitaron en la universidad, es muy diferente al nuestro, y sin embargo los contenidos, no me importa tanto si lo hacemos en videoconferencia, con Excel o con PowerPoint, los contenidos no están cambiando. Por eso hemos introducido esta idea del pensamiento sistémico, conectar la química, conectar las moléculas, el enlace, la reactividad, con otros aspectos relacionados. Esto es de un artículo que publicamos hace muy poco. Cuando hablamos del CO2, en general hablamos de que es una molécula lineal, con dos dobles enlaces, que por lo tanto es apolar, que es una molécula ácida. Si son los de orgánica, seguro que se les ocurre ponernos alguna de esas reacciones en las que el CO2 se utiliza como materia prima. Si vienen los de biología, igual nos dicen que está relacionado con la fotosíntesis, pero no lo ponemos en el gran contexto de la industria, del empleo, de la sostenibilidad. Esa es la idea que estamos trayendo a la UPAC, que la química realmente se entienda como algo que forma parte de nuestras vidas. El otro día me entrevistó Araceli y me preguntaba que cómo podía explicarle yo a alguien qué era la química. Y lo que le dije, y era por la radio, le dije, vamos a respirar todos juntos. Eso es una reacción química, el oxígeno que entra en nuestros pulmones, que oxida, que quema los azúcares y que nos da energía. Hasta ese punto la química está dentro de nosotros. No me queda ninguna duda, esta es una foto en Sudáfrica, en unos momentos, ser presidente de la UPAC me ha dado momentos increíbles, como con estos estudiantes de educación de química que están estudiando las mejores formas de enseñar nuestra disciplina y estoy convencido que el camino hacia adelante es el futuro de la educación. Quiero también mencionar otra cosa, me vais a entender y espero que se entienda lo que quiero decir. Mirad, a veces tenemos lo que llaman en inglés problemas de ricos. Es que queremos vivir muy bien y conservar nuestro medio ambiente y tener de todo y agua y todas cosas maravillosas que tenemos. La realidad es que la química es un gran problema, los residuos que generan en el mundo a un nivel que no podemos imaginar. Y el mejor ejemplo, y del que quiero que seáis muy conscientes, son los equipos electrónicos. Porque no los reciclamos, los enviamos a África para que allí los quemen en pilas que están ardiendo continuamente. Si queréis deprimiros, mirad algún vídeo de YouTube sobre reciclado de plásticos en Laos, en Nigeria, en Ghana. Veréis que son pilas que arden continuamente para quemar los plásticos y recuperar los metales, los meten en ácidos. O sea, si hay un ejemplo de algo que no está pensado para reutilizar, son los dispositivos móviles. Cada vez la entropía, por decirlo de una forma sencilla, del dispositivo es mayor y no hay manera de reciclarlo. Y como hemos renunciado a reciclarlo, lo que hacemos es enviarlo a África. Es otra de las grandes lecciones que me ha dado la presidencia de la UPAC. Lo diferente que se entiende la química en diferentes partes del mundo. Completamente diferente. No tiene nada que ver. Si el país es un país extractivo como Chile o como Australia, minero, si es un país como el nuestro, de transformación, digamos, de primer paso para hacer productos químicos sencillos, o si es, por ejemplo, Corea del Sur, que hace pantallas de OLED
que ya toma nuestros productos y les da el último paso y los vende a 100 veces el valor, ¿no? Es que ¿dónde estamos en la escala de valor de la química? Cambia completamente su percepción y por eso hemos hecho un montón de actividades para poner la sostenibilidad en el centro de la química. Esto es una actividad preciosa que hacemos todos los años. Otra cosa que hacemos para países que no tienen medios es darles cursos a formadores sobre seguridad química. Aquí, obviamente, ninguna planta química va a operar o va a saltarse las normas de regulación y de seguridad, pero en muchos países del mundo no las tienen y es importante que las tengan. Os menciono esto muy brevemente porque es fundamental. Naciones Unidas acaba de aprobar un nuevo panel intergubernamental como IPCC, como el que tenemos sobre cambio climático, pero este sobre productos químicos, polución y residuos. ¿Con qué idea? Con que no sigamos poniendo nuestros residuos debajo de la alfombra, que haya regulación global que no permita que las fábricas que están contaminando en un país vayan a un tercero, porque allí la regulación es más amigable, menos exigente. Va a ser difícil, también IPCC tiene un mandato difícil, pero la idea es que nos pongamos de acuerdo como planeta en las condiciones mínimas de la industria química para operar. Y para terminar, y un poco en homenaje al clúster, mirad, a veces, esta pregunta no me hizo la Celi, pero me la hacen muchas veces, es decir, ¿qué piensas tú de esto que dice la gente de, además lo dicen en castellano, suena fatal, un planeta, un país sin químicos? En realidad no quiere decir profesionales de la química, quieren decir sin productos químicos, sin química. ¿Cómo sería un Palma, Mallorca, España, Europa sin química? Y digo, pues es muy fácil, es muy fácil. Vete a los países que no tienen agua potable, que no tienen fertilizantes, que no tienen analgésicos, que no tienen productos sanitarios. Verás qué pinta tiene la vida sin los productos químicos. Y esta es la mejor forma de mostrarlo. Mirad, si alguna vez alguien nos pregunta para qué sirve la química, estos mapas lo ponen muy de manifiesto. Mirad, en 1800 la esperanza de vida en todo el planeta no llegaba a 30 años. No os preguntad qué edad tenéis, pero podéis hacer las cuentas de por dónde andáis. Esperanza de vida en todo el planeta. Por supuesto también en España, 30 años. En los años 50, en España ya eran 63 años. Hoy en día en España son 83. Esto no es porque vayamos más al gimnasio. Esto es por una serie de cosas que os voy a comentar ahora. Pero esta es la mejor ilustración de los cambios fundamentales que han ocurrido en la mejora de esperanza de vida. Y de hecho España es uno de los países que tienen mejor esperanza de vida. Por muchas razones. Pero esta es la gráfica que lo pone muy clarito. Lo pone en, voy a decir negro sobre blanco, en rojo sobre blanco. Durante toda la historia de la humanidad, nuestra esperanza de vida nos llegaba a 40 años, 30, 30 y pocos. Esa línea que veis ahí se extiende hasta el Paleolítico. Pero algo pasó a final del siglo XVIII, luego lo voy a comentar, los que sepáis de historia os haréis una idea, pero al final del siglo XVIII ocurrió, tuvimos un par de personas muy importantes que hicieron que, boom, de repente la pendiente cambie. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas, porque tenemos jabones, detergentes, antisépticos, tenemos penicilina, cloración de agua. Todas estas cosas van sumando. Y cuando nos ha venido una pandemia, no hemos sacado los santos de procesión, como hacíamos antes. Hemos ido a los laboratorios y hemos empezado a producir isopropanol, que al final no era la solución, pero era muy importante tenerlo. Hemos entendido las causas y finalmente nos hemos vacunado y hoy en día, aunque el COVID, podemos tener una vida más o menos normal. Esta quizás sea la mejor representación de por qué la química es importante. ¿Y qué es lo que pasó a finales del 18? Que tuvimos a Lavoisier, el Tratado de Química Elemental. Justo a finales del 18 comenzó la química como ciencia moderna, es decir, dejamos la alquimia y pasamos a la química y de repente todos esos procesos. Es verdad que esta es la visión de un químico, también te dirían que la sanidad pública es importante, pero relacionado con esto, la economía, muchísimas cosas. Pero sin duda, sin esos descubrimientos, hoy no hubiéramos multiplicado por 3 nuestra esperanza de vida.
gracias a estos protagonistas, muchos de ellos que utilizáis aquí, los alcoholes, los peróxidos, los fenoles, también a los antibióticos, también a los analgésicos. Hoy en día no tenemos por qué sufrir. Cuando hay un dolor, nos lo podemos quitar. Eso que parece trivial, fundamental. Por eso escribí justo en plena pandemia, cuando cada uno hacía lo que podía para pasar el confinamiento, este artículo de Moléculas contra el coronavirus que escribí para El País, que ponía de manifiesto cuál era el papel de la química, de los detergentes, de los antisépticos, de cómo funcionaba el coronavirus, de qué tipo de técnicas teníamos en aquel momento, la celebración de lo que hacéis aquí para luchar contra la enfermedad. Bueno, con esto simplemente quiero terminar de nuevo dándoos las gracias por lo que hacéis aquí en las Islas Baleares, por la química, por la claridad, por la visión que tenéis y sin duda la química no solamente nos da una vida más larga, más plena y es clave para un desarrollo más sostenible, sino que también genera empleo de calidad y crecimiento económico. Muchas gracias a todos. Teniu oportunitat de fer-li preguntes, així que si voleu, yo aprovecharía para hacer preguntas. Yo ya se las hice, o sea que... Ah, sí, sí, sí. Si queréis aprovechar, os pasamos el micrófono. ¿O no estáis de acuerdo con algo? También. ¿No? No vos posarem en cap compromís, ¿no? Mira, sí, hay una pregunta, sí. Sí. Ahí al fondo. Hola, gracias por la conferencia, me ha parecido muy chula, gracias. Muy interesante. Has dicho que había más de una tendencia, y has nombrado la inteligencia artificial y no he entendido cuál era la otra. Porque no me ha dado tiempo, pero hay muchas tendencias. Mira, la fotoconversión de CO2 creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos. Transformar CO2 en combustibles, creo que eso es una enorme oportunidad que tenemos hoy en día para la sostenibilidad. Creo que también el rediseño de moléculas, como he comentado al principio, para que en la estructura de la molécula tengamos puntos de ruptura que nos permitan desensamblarlas y reconstruirlas. Eso hay un montón de ejemplos, hay mucha gente trabajando en eso. La cuarta que te mencionaría sería la sustitución de elementos escasos por otros más comunes. Hay muchísima investigación, sobre todo en sustitución del platino, por níquel, por paladio, por cosas más abundantes, es otra gran área de oportunidad. La catálisis me parece también que puede ofrecer muchísimas soluciones. Yo he comentado nuestros catalizadores, pero en general hay muchos grupos trabajando en la catálisis para la transformación de residuos en nuevas moléculas. Yo creo que con esas ya vamos bien. Combustibles solares, que es la que te he comentado, la fotoconversión de CO2, combustibles solares. El tema que mencionaba al principio y la catálisis, creo que esas tres van bien. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí el caballero tiene una pregunta. O crítica, que también se admiten, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, enhorabuena también por mi parte, ha sido muy interesante. Yo tenía dos preguntas. Una es, has comentado los tecnooptimistas y los pesimistas o algo así, pero me parece que no has dado tu visión al tema, lo has dejado abierto. Claro. Si se pudiera conocer esa visión sería interesante. Y la segunda pregunta es un poco, podría hacérsela a ChatGPT, no lo he hecho, aprovecho que estás aquí, que creo que puede ser incluso mejor. Si un niño te pregunta, yo me dedico un poco al tema de las emisiones, ¿no? Entonces se plantean 1000 ideas, 1000 soluciones para alcanzar el tema de Net Zero, geoengineering y 1000 cosas, pero en ningún caso he leído nada de la posibilidad de expulsar, ya sé que suena un poco fantasioso, pero expulsar gases
al espacio, de alguna Están forma. de moda los cohetes. Sí, bueno, pero no, o sea, el tema de sacar el CO2 o los gases de efecto invernadero de la atmósfera, ¿cómo se responde a esa pregunta? ¿Cómo se pudiera dar una respuesta fácil y corta a esa pregunta? Gracias. Mira, la primera, ahora mismo soy bastante tecnopesimista, porque cada vez las evidencias nos muestran cada vez con más claridad que es muy difícil separar crecimiento económico de disminución en las emisiones. Porque incluso aunque tengamos mejores tecnologías, lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad es que cuanto más eficiente podemos producir algo, más consumimos. Baja el precio y la demanda aumenta. O sea que creo que tiene que ser una combinación de tecnologías más eficientes, sin duda es parte de la solución, la tecnología, pero también regulación, un cambio en los hábitos de consumo. Yo no estoy convencido, que también es otra área de los tecnopesimistas, en las políticas de crecimiento, que es otra forma de hablar sobre empobrecimiento, porque si queremos que haya menor impacto, sería la forma más evidente, bajamos el crecimiento y con eso bajan las emisiones. El tema es, en Occidente eso significaría más desempleo y menos recaudación y menos estado del bienestar. No soy muy consciente. Incluso aunque aceptáramos en los países más desarrollados el decrecimiento económico como solución, a nivel global no funcionaría porque hay miles de millones de personas a los que obviamente no les podemos pedir que crezcan menos, que se empobrezcan todavía más. Entonces soy bastante tecnopesimista en el sentido que no creo que vayamos a llegar a los objetivos y los países de la Unión Europea me han terminado de convencer la semana pasada. La segunda, a día de hoy el problema que tenemos con el CO2 es que está muy poco concentrado en la atmósfera y para concentrarlo tanto que resulte energéticamente rentable expulsarlo, pues las cuentas no salen. Sale algo parecido a lo que propones y fue algo en el que la Unión Europea invirtió muchísimo en los años 2000, que es la captura y secuestración, que es enriquecer el CO2 y enterrarlos. Hay varias posibilidades, en pozos petrolíferos, en minas o incluso en el fondo del mar, donde el CO2 queda como sólido y en principio quedaría atrapado. Hacia el espacio yo creo que no nos salen las cuentas, hay que tener en cuenta que está muy diluido. Yo soy un poco tecnopesimista, sí. Igual es que me estoy haciendo viejo. Antes era más optimista. Cuanto más sabe uno de economía, peor. La ciencia suele ser tecnooptimista. Está bien porque nos ayuda a inventar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna crítica? Seguro que algo que he dicho está mal. Muy bien, yo ya agradeceros. Si os parece bien, muchísimas gracias a todos.